Bienvenidos a una entrevista más de Mistérica Ars Secreta, en concreto para el número 12, El Imperio de la Muerte. Tenemos el placer de contar con Aldo Dinares, que es comunicador social y periodista y forma parte de la Asociación de Estudios Espíritas, y también es uno de los sensitivos del grupo ECTA, aunque seguramente todos le conoceréis porque es colaborador habitual para el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, Cuarto Milenio. Pues muchísimas gracias, Aldo, por concedernos esta entrevista a Mistérica Ars Secreta. Estamos en un lugar emblemático, en el Cementerio Inglés de Madrid. Así que vamos a entrar un poquito en materia y que nos cuentes tus experiencias más íntimas relacionadas con el don que tienes. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Pues primero gracias por esta invitación en un sitio tan mágico, tan especial y tan cargado de paz. Estar en un cementerio de día con esta tranquilidad y tal es muy bonito en realidad. Y creo que primero voy a hacer una puntualización. No es un don, es un estado. Creo que es un estado psicobiológico que tenemos todos, pero que en algunas personas se desarrolla más que en otras. ¿Por qué? No lo sé, exactamente no lo sé. Es como siempre pongo el ejemplo de que es como hay quienes afinan mejor el dial de la radio y otros menos. Y pues hay algunas personas que les ocurre, pero todos tenemos esto. ¿Y cómo ocurrió? Pues yo creo que a muy temprana edad, a los 7 años, empezaron a pasar algunas cosillas. Previamente tuve ese contacto infantil precioso que es el mundo de los sueños, ¿no? Pero que en los sueños empezaron a ocurrir algunas cosas que luego con el paso del tiempo se fueron hilando. Y a los 7 años yo estuve en casa allí en Perú, en Arequipa, que es una ciudad completamente mágica, y estaba jugando en uno de los salones de casa, unos sofás rojos, tenía unos muñecos, eran soldados, astronautas, y estaba jugando y de repente giré la cabeza y vi que había un hombre sentado en el fondo del salón. Ese salón para mí siempre fue muy mágico porque en las Navidades se ponían los arbolitos, yo veía las luces, siempre los sueños que tuve previos también tenían que ver con ese salón. Y vi que el hombre me miraba y yo pensé que era un amigo de mi abuelo. Y seguí jugando. Entonces vi que se levantó y se me acercó. Yo le pregunté si quería ver a mi abuelo y me dijo que no, que me estaba mirando a mí, que yo siguiese jugando. Claro, cuando eres un niño a los 7 años, tampoco te impacta mucho ver una persona que no has visto, porque dices, pues será un amigo de mi abuelo que está aquí. Lo cierto es que me dijo un par de cosas que luego cuando se las dije a mi madre se quedó pálida. Luego ocurrieron, tenía que ver con cosas familiares, pero claro, no había manera física de que yo supiese eso, porque primero fue un tema que fue un poco que detonó después. Alguien en casa, una chica que nos cuidaba, escuchó esa conversación, con lo cual escuchó a este señor. Cuando mi madre bajó, la chica estaba temblando porque no había nadie ahí. Y este señor, que se llamaba Don Guillermo, o Don Yemo, yo no recuerdo exactamente, le volví a ver pues a los 18 y a los 21 años. Y este señor, curiosamente, es quien me dijo, yo estaba estudiando alemán, quien me dijo un buen día que de alemán nada, que yo no me iba a ir para Alemania ni nada. Y mis planes de vida estaban enfocados a irme a Alemania, era un buen estudiante de alemán, ahora no recuerdo nada del alemán. Y me dijo, no, tú no te vas a ir ahí, no te vas a ir ahí, y acabé aquí en Madrid. ¿Y fue en este momento, con 21 años, cuando ya tomaste conciencia de tus capacidades sensitivas o, yo creo que fue o fue en otro antes, momento? Fue antes, creo que fue a los 14, 15 años, aunque me lo guardaba para mí mismo, y aunque sé que mi madre y mi abuela sabían mucho de todo esto, pero nunca me dijeron nada, siempre fueron muy discretas con todo esto, sobre todo porque creo que en el caso de mi madre lo tenía de una manera muy latente. Aunque mi abuela sí es cierto que tenía un punto más intuitivo del que aprendí muchísimo, O sea, mi abuela creo que tenía un punto de sabiduría muy hermético, pero muy de señora guardándoselo para ella, pero que me enseñaba con ejemplos, y mi madre también. O sea, de hecho mi madre antes de partir me dejó unas cuantas lecciones que han sido absolutamente mágicas, pero en esa época de los 14, 15 años, con todo el desarrollo hormonal, la locura, los amores así, el rock,
que en mi caso era una mezcla de rock, el post-punk, el tecnopop, todo esto, y los cómics, detonó. Pero detonó de una manera muy sutil. Yo no era especialmente un gran estudiante, aunque sí era bueno para la historia, la literatura y cositas así, ¿no? Pero de repente me comencé a dar cuenta que toda la realidad era lo que yo percibía, pero que había algo más, y que lo tenía. O sea, que estaba cerca de mí y que lo podía sentir. Eso fue bonito, pero me trajo problemas, claro. Me trajo problemas porque en el colegio ni era de los más listos, pero tampoco era de los más burros, ni era de los que fomentaban el desorden todo el tiempo, pero tampoco era de los estudiantes, digamos, insignia. Entonces, para mis profesores yo era un personaje un poquito peculiar. Para la familia yo creo que hasta cierto punto también, porque claro, a mí no me interesaban las motos, me interesaban los ovnis. No me interesaba el fútbol a lo bestia, me interesaban los fantasmas. Pero porque era parte de mi realidad. Entonces, afortunadamente tuve unos compañeros en el cole que tenían las mismas inquietudes. Pero te mentiría si te dijese que había momentos en que no me sentía raro. Claro que me sentía raro. Y claro que a veces sentía esa distancia con algunos compañeros del colegio o con la vida normal, entre comillas, porque quieras que no te preguntas cosas y lo primero que te preguntas cuando tienes esa edad es ¿por qué a mí? Y a veces te sientes raro y te sientes mal, claro. Y por ejemplo, cuando entras en ese estado, ¿cómo son los patrones? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ves? Vale, mira, a mí siempre me gusta hablar de esto porque no soy... Alan Moore dice una cosa que a mí me marcó mucho, ¿no? Y que es importante. Dice que el gran acto mágico reside en decidir si vas a vivir tu ficción, tu propia ficción. Y yo siempre he pensado que la ficción de cada uno en realidad es la realidad más apabullante que hay, porque es parte de tu propio ritual mágico. Y yo creo en la magia, o sea, creo en la magia, pero creo en la magia como algo total. Todo esto es magia, todo, o sea, el árbol, quien está aquí dentro, o sea, esto es magia pura, ¿no? O sea, hay alguien que está aquí que no sabemos su historia, bueno, son 3 personas, y está aquí, sentimientos, todo lo que ha vivido, pues entonces, claro, siempre me pongo a pensar que es importante y necesario hablar de esto. Cuando a mí me ocurre este estado, siempre parto de 5 pasos básicos para mí, que tienen que ver mucho con el espiritismo de Kardec, por ejemplo, ¿no? Siempre intento tener la antenita abierta, no las 24 horas del día porque no se debe, no se puede. Pero cuando lo hago siempre tiene que tener una finalidad. A mí lo que gratis se me ha dado, gratis tengo que darlo, en el sentido de darlo en la medida que pueda ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Porque es una manera de autoconocimiento también. Y esos 5 pasos a los que me refería, uno parte de la percepción de los fluidos. Sentir que hay algo. Que es como cuando, imagínate, tú estás en el metro y de repente sientes que alguien se te pone al lado. Tú no le ves, pero tú estás notando esa cosa que desprendemos, que es la energía, ¿no? Luego, sentir esa aproximación, eso que estoy sintiendo que se va acercando. Siempre es que se vaya acercando y en la medida que pueda yo me acercaré, pero nunca voy a hacer... respetos guardan respetos y la casa no se construye por el tejado, o sea, siempre voy a intentar acercarme en la medida que a mí me dejen. No voy a hacer una a las bravas y decir, no, yo me voy porque sí hacia eso, no se puede, no se debe. Después de esa aproximación, sentir el contacto, cuando de repente, claro, tú has sentido que esta vez energía, sentías que había alguien, de repente, ¡plup!, sientes que se te acerca. Todo es muy gradual, poco a poco, porque intento constantemente sentirme a mí mismo, preguntarme cosas. Después de eso, de ese contacto, viene el envolvimiento. El envolvimiento no es sino otra cosa que sentir como un abrazo, como una fusión. Es como, imagínate, sentir el contacto y que de repente se te pega un poquito más. No se mete en mí, no ocurre eso de que el espíritu se mete en mí, la entidad, no, porque yo tengo mi propio espíritu, yo pongo mis reglas y porque no puede ocurrir eso. Es más bien una cuestión digamos, del abrazo ¿no? Y después del abrazo, que son pasos muy lentos, poquito a poco, en el cual yo intento tener un diálogo para que tengamos las cosas de una manera fluida, es como, vale, tú quieres decir algo, pues lo vamos a decir, pero en los términos que yo te pueda entender, en los términos en los que yo te pueda ayudar, en los términos en los que a mí no me afecte ni a ti te afecte, porque a ellos les afecta también nuestra energía, digamos.
Y después de todo eso llega lo final que es la manifestación. Cuando yo puedo hacer de teléfono, porque en realidad lo que yo soy es simplemente un instrumento, un teléfono, nada más. No soy ni un ser especial ni nada, no. Y mucho menos soy un ser cargado de energías hipercósmicas y todo eso, no. O sea, eso es otra cosa. Y cuando ocurre todo esto es cuando después de saberme que estoy en ese estado de concentración, de calma, de tranquilidad, pues ocurre. Esto no podría hacerlo en un plato de televisión, no podría hacerlo. Cuando hago las investigaciones con Cuarto Milenio, afortunadamente me dejan un periodo de tranquilidad, un periodo de calma en el cual se desarrolla todo, y luego el equipo siempre suele ser muy respetuoso. Pero yo no podría hacerlo en un plato en plan, y ahora vamos a hacer una... Sí. Porque no, y porque eso no se hace así. Eso es No funciona así, no funciona. Y además hay que saber respetar ese otro lado, porque ese otro lado no es circo para nada, para nada. Aldo, ¿esta comunicación que entabláis es telepática, es mental? ¿Cómo? Sí, mira, cuando yo digo que les veo, es como verte a ti, pero parte de aquí. Cuando digo que hablo con ellos, aunque yo escucho, y porque muchas veces hay mimofonías y muchas veces hay un contacto psicofónico real, ¿no? Es porque la palabra es vibración y la vibración es energía, entonces ellos de una manera u otra siempre se valen de lo que pueden y de lo que tienen a mano para poder comunicarse. Y en mi caso mis sentidos son una herramienta de conexión para ellos. Yo afortunadamente pues puedo ver, digamos, y puedo escucharles, pero siempre te digo, depende de ellos, o sea, yo no puedo inventarme lo que no hay y no debo inventarme lo que no hay. O sea, muchas veces que es un pacto que tenemos con EPTA y con Cuarto Milenio, es que si no veo, si no siento, si no No voy a pasa inventarme, nada, no puedo. es Claro, así. claro. Y porque es una cuestión de salud mental también, o sea, todo esto, aunque yo te diga que puedo verles, que puedo escucharles, tengo que tener los pies en la tierra al 100%, porque muchas veces hay quienes te dicen que escuchan, que ven, y en realidad lo que tienen es una esquizofrenia galopante. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Vamos a dejar esto para un poquito más adelante y vamos a retomar un poquito los inicios. ¿Cómo aparecen en tu vida el Grupo EPTA y el Centro de Estudios Espíritas de Madrid? ¿Y de qué modo participas en ello? ¿Cuál es tu función? Pues mira, con la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid fue una manera súper mágica. Y con EPTA también, o sea, por eso te digo que es curioso. Magia existe. Por supuesto. Además, ¿sabes lo curioso? Que cuando tú te abres un poquito al deslumbramiento, los rayos del deslumbramiento llegan a ti. Ocurren cosas. Claro, sí, ocurren cosas. Cuando tú eres cuando de pequeño te quedabas mirando por la ventana, decías, qué bonito es todo lo que hay. Pero cuando de repente salías al jardín y te encontrabas con que había gatos, con que había hormigas, descubres la vida, ¿no? Descubres esos secretos que se están moviendo. Sí. Y a mí, lo de ir a la Asociación de Estudios Espíritas, claro, cuando yo vine de Perú, siempre tuve la idea de encontrarme con algunas cosas que para mí fuesen interesantes, porque claro, yo allí seguía a Jiménez del Oso, por ejemplo, y me parecía un tipo muy especial, ¿no? Entonces yo pensaba, pues voy a ir a estos sitios y a ver, y sobre todo porque me gustaría encontrar respuesta a algunas cosas que yo puedo intuir, pero que a ver si son verdad, a ver si son mentira, a ver qué hay en todo esto, ¿no? Y durante mucho tiempo me compré el libro de los espíritus, lo leí y dije, pues vale, a ver qué pasa. Y decidí, voy a ir a este sitio, pero nunca fui. Se cambiaron, estuvieron en 3 locales distintos y siempre me quedaba en la puerta. Y recuerdo que un buen día, saliendo de trabajar, llegué a casa y no sé cómo, se me ocurrió y salí. Llegué al sitio, lo primero que sentí al entrar fue un golpe como de energía muy fuerte, que ocurren, esos golpes de energía ocurren. Y encontré gente muy amable y gente muy distinta en muchos aspectos, porque claro, o sea, yo iba escuchando música, recuerdo que iba escuchando a Nitzerev, y claro, de repente escuchar a Nitzerev, que es EBM, llegar a un sitio con tanta tranquilidad, era raro, y porque yo pensaba, claro, yo tampoco soy el típico chico que le pasan estas cosas, que es una persona pía y no, o sea, soy muy de hacer muchas cosas.
Y pasó, y fue curioso, o sea, ya de eso van a ser 9, 10 años ya del encuentro con ellos. Y con EPTA fue una cosa muy curiosa también porque hubo unos cursos de radiestesia de José Luis Ramos, que era el físico del grupo, que los dio y yo fui. Y por algún motivo le caí bien, me regaló unas revistas que las guardo como con mucho cariño y conocí a Sol y a Piedi. Pero fue muy divertido y tal. Pero en una conferencia que se dio en un hotel que justamente lo organizaba la Asociación de Estudios Espíritas, pues apareció Sol. Y no sé cómo, porque en un momento que nadie estaba hablando con ella, que la dejaron sola, nos pusimos a hablar. Y nos pusimos a hablar de mediumnidad y de estas cosas. Hubo conexión sí, y sí, como sí, si pero os tremenda, conocieseis de toda la vida. Sí, y es una cosa, mira, justamente hace muy poco estuvimos hablando de eso, ¿no? De cómo nos pusimos a hablar como si nos conociésemos de toda la vida, con bastante intimidad, y que nadie se acercó a nosotros, nadie, nadie. Y nos volvimos a ver en una siguiente ocasión y me dijo, dame tu teléfono y tal, y por extrañas causalidades, la persona que estaba trabajando en mediunidad con EPTA, que era Daniel Chumillas, pues lo dejó porque tenía cosas que hacer y luego unos problemas que tuvo y tal. Y encajé, pero perfecto. Además, en unas fechas que venían muchas investigaciones y fue genial, porque ha sido una cosa también muy familiar. O sea, yo tanto con la asociación como con EPTA tengo una relación muy familiar también, muy familiar y muy mágica, muy mágica. Y sí, la magia existe, por supuesto que existe. En Mistérica tuvimos el placer de entrevistar a Paloma Navarrete, tu compañera sensitiva, al igual que tú en el grupo EPTA. ¿Qué os diferencia como sensitivos y qué has aprendido de ella a lo largo de estos años? Lo primero que nos diferencia es que Paloma es una maga tremenda. Yo admiro mucho a Paloma. Paloma me está enseñando sin enseñar, que es la mejor manera que tienen los magos de enseñar. Porque por un lado con Paloma aprendo una magia de vida real muy potente que la gente no conoce. Yo aprendo con Paloma más de sus silencios y de los momentos más aparentemente normales que tenemos que de la propia investigación. Afortunadamente con Paloma tenemos una buena simbiosis cuando hacemos las investigaciones juntos, porque tenemos una complicidad inconsciente que tiene que ver justamente con ese grado de mediunidad que tenemos los dos y que se manifiesta de una manera tan natural que ha creado un puente que es muy difícil de describir porque es completamente inconsciente. O sea, cuando Paloma y yo estamos trabajando juntos, somos nosotros sin ser nosotros, porque nos convertimos en el instrumento de lo que ocurre. Pero me encanta porque yo sé que me puedo fiar de ella y yo sé que ella se fía de mí, tenemos una relación muy potente. Cuando hicimos el programa 500 de Cuarto Milenio, fue muy loco todo porque, claro, no teníamos contacto para nada, a nosotros no nos cuentan a lo que nos llevan, pero claro, era muy gracioso ver que de repente Paloma llegaba a las 11:30 de la noche al, digamos, el apartado que nos habían preparado los militares con una cena grandiosa y tal. Pero de repente Iker me dijo, te vas a sentar a este otro lado. Yo me fui y ella se fue al otro extremo, no nos veíamos, no nos saludábamos, era como... Pero él así, que sin ningún tipo de código ni nada. Y fue bonito, pero creo que en todas las experiencias que vivo con ella, lo que aprendo mucho es el punto de que la sensitividad, la magia, la mediunidad, con ella me confirma el punto de que tienes que ser discreto, que tienes que ser humilde, que tienes que ser agradecido, pero que tú eres un templo. ¿Y qué me diferencia? Obviamente que yo no sé lo que ella sabe, yo no tengo la experiencia que ella tiene, yo tengo mi experiencia, que ni es ni mejor ni peor, pero ella tiene un recorrido... Paloma es una chamana, es una chamana. Y yo soy una hormiguita ahora. Además me encanta porque estoy viendo ahí en una que se está moviendo por ahí. Sí, el cementerio está un poquito animado hoy. Y entonces yo estoy muy agradecido, pues, supongo que a la vida y a la magia, ¿no? que me haya puesto gente como Paloma, como Sol, como Piedi, como Juan Miguel, María Jesús de la Asociación, y mucha otra gente que para mí ha sido determinante. O sea, Miguel Blanco, por ejemplo, hicimos un temazcal que a mí me marcó la vida.
gente que has conocido en determinados momentos de tu vida que te han puesto piedritas para darte cuenta que efectivamente pues hay un caminito, ¿no? Y con Paloma pues es eso, magia, magia. Recuerdo una colaboración tuya en el Espacio en Blanco y estaba un poco preocupado Miguel porque tú estabas viendo algunas cosas por el estudio. Sí, sí, fue genial porque, claro, el Espacio en Blanco es, la magia de la radio es lo que tiene, ¿no? Sí. Pero es que además a esas horas y con Miguel, Miguel es otro gran sensitivo. O sea, a ver, a mí me encanta decir que hay gente que es muy sensitiva, Clara Taboses lo es. Carlos Largo y Javi Pérez Campos tienen un punto de sensitividad, lo que pasa es que ellos todavía tienen ese puntito de sí pero no, que Clara también es sí pero no, pero Clara lo tiene. Jesús Callejo es un gran mago también, es un gran mago. Entonces, claro, estar en el Espacio en Blanco a esas horas, con las velas, tiene un punto muy especial. Pero en un momento determinado, claro, como bebo mucha agua, pues se me ocurrió ir al servicio. Entonces al salir, yendo para el servicio, de repente veo un crío que aparece corriendo, se pone en un costado, justo en el servicio de chicas, en la puerta, y veo que se mete corriendo para allí. Y claro, no dije nada, pero luego cuando salimos de allí una chica me pregunta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta, la que nos estaba llevando? Le digo, sí, ¿tú has visto algo? ¿Te ha dado la sensación de algo? Entonces le dije, bueno, sí, un niño y tal, y claro, la chica me dijo, no, es que ya muchas veces en el servicio de chicas hemos sentido cosas y como que alguien ha visto un niño que se mete en el cuarto de documentación también y tal, y era un crío así, o sea, un pequeñín, pero muy majo, muy majo, muy majo, y estaba ahí jugando. Bueno, tienes un montón de historias que contarnos. En tus investigaciones, ¿qué instrumentos utilizas? Mira, yo utilizo el péndulo, pero porque el péndulo es una herramienta, digamos, de situación radiestésica. Sirve para, digamos, definir para captar algunas energías, pero no es determinante, digamos, para mí. Del mismo modo que para Paloma, o sea, la bola es simplemente un punto de concentración nada más. No es que vea allí, ni Paloma no necesita la bola tampoco. Entonces, pero utilizo el péndulo porque me gusta mucho la interacción y me gusta mucho que en ese momento, aunque yo, digamos, estoy dando energía al péndulo y el péndulo está captando energía, yo estoy consciente de lo que está ocurriendo con el péndulo, porque me gusta mucho la experimentación también, digamos, física de las cosas, ¿no? Pero creo que lo que más utilizo como herramienta es mi concentración y las cosas que mi cuerpo va sintiendo, porque sí es cierto que noto determinados efectos físicos que podrían ser atribuibles a la sugestión, pero hay sitios en los que no estoy sugestionado ni nada y ocurren esos efectos físicos y luego pasan cosas, entonces... No sabes. Y en el caso del niño en el estudio de Radio Nacional de España, ¿qué haría un niño allí? Pues esa es una buena pregunta, porque habría que ver qué ha habido antes allí, pero me da la sensación que haya habido unas cuantas casitas antes, quizás tirando para humildes, y que el pequeño este pues no sabía muy bien... Un poco perdido. Sí, un poquito perdido. Que ese es el lado un poquito incómodo de las cosas, ¿no? Porque claro, cuando les ves, si no son impregnaciones, o sea, si se trata de pues, entidades, lo suyo es intentar ayudarles para que sigan, porque la concepción del tiempo varía para ellos y porque, ¿sabes? Hay una cosa que a mí últimamente me la pregunto muchísimo y es ¿qué pasaría si yo fuese esa persona? O sea, ¿qué pasaría si yo una y otra vez estoy ahí, nadie me mira, nadie me hace caso? Me lo pregunto mucho últimamente. Pues cambiamos de escenario para llegar aquí, a este lugar emblemático. No es casualidad que hayamos elegido este sitio para realizar la entrevista del número 12, el Imperio de la Muerte. Estamos aquí en el Cementerio Inglés de Madrid, que amablemente nos ha cedido este espacio tan especial. Aldo, ¿los cementerios guardan algún tipo de fenomenología o son lugares de paz? Pues tenemos un cancerbero por aquí que está... Pues mira, a mí este cementerio tiene mucha paz, pero sí hay algunos que tienen fenomenología, muchas veces de impregnaciones, ¿sabes? Porque digamos que se quedan, las emociones muy fuertes muchas veces se quedan como registradas, no sé por qué. Mira, eso es una cosa muy curiosa, mientras más vas viviendo cosas te vas dando cuenta que menos idea tienes de muchas, es curioso.
pero yo creo que mucho del saber en estas cosas parte por ahí. Aquí, por ejemplo, hay mucha tranquilidad, aunque sí es cierto que hace un momento te conté que había visto una mujer que estaba por aquí, por una cruz que estaba por ahí, y luego una sensación como masculina en el punto de aquí, pero de mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. En el caso del señor este que te digo, pues era un señor muy trajeado, como de otra época, con mucho dinero, seguramente muchísimo dinero, pero olvidado. O sea, me da la sensación que a este hombre pues no le vienen a ver. Hace tiempo. Sí, y adrede además, adrede. Pues cuando estuvimos sopesando el lugar para realizar la entrevista, enseguida me vino a la mente este sitio, porque hace unos años coincidimos aquí, Aldo, y yo, que soy muy observadora, me fijé que ibas paseando a lo largo del cementerio y ibas concentrado entre las tumbas, y supongo que sentiste todo este tipo de fenomenología que nos has comentado, Sí, ¿verdad? porque además es curioso, ¿no? Sobre todo cuando hay impregnaciones, se pueden sentir olores, y el olor del pasado es un olor muy peculiar, muy peculiar. Es como cuando entras a una casa muy antigua que estaba cerrada, pues sí, eso. que queda la esencia. Sí, pero es curioso cuando a veces te vienen con pequeños olores de perfumes y cosas así, porque claro, la mente se te va y dices, ¿cómo era esa época, no? Y luego palabras que puedes escuchar, y tú eres un visitante aquí, entonces, ¿no? Y en realidad, todas las tumbas son como libros cerrados, o sea, es como que el libro se cerró y ya está. Y siempre son sitios para mí muy de reflexión, y al mismo tiempo como de darte cuenta pues que muchas veces sí, o sea, la impregnación se queda, ya no solo de la gente que está ahí, sino de los familiares que de repente estuvieron aquí llorando, o qué sé Sí, yo, de hecho hay una teoría que dicen que la misma piedra de las tumbas ayuda a la impregnación, el granito, la piedra. Claro. Y sospecho que eso antiguamente en los templos sagrados pues había mucho de También eso. ocurría, Por ¿no? supuesto, claro. Entramos en cuestiones un poquito más profundas, Aldo. ¿Qué es para ti la muerte y qué has aprendido sobre ella a través de tus experiencias? Mira, la muerte para mí es para mí, ¿vale? Es la realización de la vida, porque es un paso de vida. Es pasar el velo de la conciencia aprendida que tenemos y enraizada en lo más profundo que tenemos hacia una realidad más potente, en la cual nuestra conciencia real, nuestros sentidos, tienen una expansión mayor. Pero no sé qué hay después de eso, no lo sé. Pero la muerte también creo que, por lo que voy viendo y voy viviendo, es para la vida normal, entre comillas, es el pánico a lo desconocido. Tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo a lo que desconocemos, o sea, y en realidad tenemos miedo a lo que desconocemos porque tenemos miedo a desaparecer. Pero sinceramente yo estoy convencido de que hay algo más, sinceramente, o sea, ya por las experiencias y por todo esto, pero también porque por una cuestión de lógica, los seres humanos somos tan potentes, tan mágicos, realmente tan potentes, que no se acaba en esto. Es como del mismo modo que con el paso de los años tu piel va cambiando y algunas cosas que empiezan a caer, determinados dientes, vas dejando ropa que ya no te pones, llega un momento en el cual te vas haciendo tan esencial que llega un momento en el cual ya dejas esta envoltura, del mismo modo que la serpiente deja la piel antigua, ¿sabes? Entonces, y te vas a otra cosa. Sí, pero parece que todo el mundo tiene mucho miedo a la muerte. Claro, según tu punto de vista, no deberíamos tener miedo a la muerte. No, ¿sabes lo que ocurre? Es que el miedo es parte esencial del conocimiento también, pero tenemos miedo a desaparecer. O sea, no tenemos, muchas veces hay mucha gente que te dice que tiene miedo a la muerte, al dolor en la muerte. Y hay otros que te dicen, es que la muerte es la nada. Claro, pero ¿qué es la nada? Yo no... A mí la muerte, no te voy a decir que no me da miedo, o sea, no le tengo miedo en el sentido literal del miedo,
pero sí me es una interrogante tremenda. O sea, yo sé que cuando me toque el momento de irme, me voy a preguntar 40.000 cosas, por mucho que las esté viviendo, porque hay efectos físicos. O sea, tú no sabes lo que tu cerebro, o sea, las sustancias que tu cerebro va a destilar en un momento determinado, no sabes cómo los achaques físicos te van a llevar a tener un temor, a desprenderte. O sea, son cosas que solamente sabremos cuando pasemos la cortina, ¿sabes? Es que es curioso porque no hay ninguna verdad tan universal y absoluta como la cita ineludible con la muerte. Claro, claro. Pero es que creo que no nos preparamos para ella. No, es pero como una ¿sabes? especie de tabú. Claro, pero es que ¿sabes por qué no nos preparamos para la muerte? Porque no nos preparamos para la vida. O sea, tenemos la rara costumbre de pensar que viviendo el día a día estamos viviendo, y no es así, no es así. O sea, confundimos automatización física y mental con vivir, y no es así. O sea, yo creo, en mi caso, que siempre digo que es el único caso fehaciente que puedo decir al 100% porque es el que vivo yo. Yo quiero llegar al final de mi vida habiendo escrito el libro de mi vida, pero que sea mío, o sea, lo que soy yo. No el currante que ha hecho todo esto, tal, que de repente se compró un coche, tal, que hizo tal, y que bien gracias, tal, tuvo hijos a una edad, tal, porque eso no es parte de digamos, o sea, si tenemos que vivir una vida, tenemos que vivirla de verdad. Justamente porque yo creo que hay más después de esta vida. Pero si no lo hubiese, con mayor razón tengo que justificarme a mí en esta vida, ¿no? Y justificarme no significa ponerme una excusa, sino ser yo. Y creo que a medida que uno va comprendiendo poco a poco que siendo uno, va viviéndose, se va preparando a la muerte. Y la muerte no es una derrota, es un triunfo en realidad, porque es en el momento en el cual llegas a una etapa que si la observas con un poquito de humildad, pero al mismo tiempo con el buen orgullo que podemos tener, te vas en paz, porque comprendes que eso también es amor, ¿sabes? Porque la muerte en el fondo también tiene un punto de amor, sublimado hacia ti mismo. Y si te vas en paz, dejas ese amor a otros, lo dejas seguro. Entonces la forma para prepararnos un poco a la muerte quizás sería esa conceptualización, ¿no? De vivir la vida, de claro. Interiorizar Claro. las cosas importantes. Hay gente que se preocupa todo el tiempo por el mañana, vale, pero el mañana se construye ahora. O sea, no te sirve de nada hacer grandes teorías acerca de cómo vas a ser si no empiezas a ser. Y en realidad la muerte siempre tiene ese manto de oscuridad porque somos incapaces y porque muchas veces nos conviene no encender la luz. Cuando desde pequeños nos daba pánico entrar a una habitación que estaba a oscuras, se resolvía de una manera muy sencilla, subiendo el interruptor de la luz. Así de sencillo. Sí, es mejor no enfrentarse a ciertas cosas. Claro. Y muchas veces de cara a creencias, de cara a inseguridades y de cara también a negociados esotéricos, conviene decir que hay un oscurantismo, que hay una cosa. No, o sea, la verdadera magia de la vida y de la muerte, el verdadero conocimiento, es en darte cuenta que tanto la vida como la muerte es parte de lo mismo, de ti, ¿no? O sea, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Sí, pero hay más certezas. Por ejemplo, otra certeza que sentimos, o sea, que somos capaces de sentir y sobre todo que la muerte es un diálogo en el fondo. O sea, yo espero que yo no voy a acabar así, porque he donado mi cuerpo y porque quiero que me incineren también, entonces porque digo para qué, ¿sabes? Pero creo que en los últimos momentos procuraré intentar, o me gustaría procurar intentar decirme a mí mismo lo mismo que me digo todas las mañanas, ¿no? Gracias, o sea, porque en realidad cada día morimos. O sea, cuando nos vamos a dormir, nadie nos garantiza que al día siguiente vayamos a despertar. Nadie. Entonces, ahí está el misterio. El misterio, o sea, cada día te va demostrando que cuando llegues al final, si has sabido leer cada día, vas a tener más herramientas para que ese final sea más suave.
más mágico. Fantástico. Pues Aldo, ya para terminar vamos a volver un poquito a tus experiencias más mediáticas, como ha sido el caso de Cuarto Milenio. Cuéntanos brevemente un poquito cómo se organizan estas colaboraciones, cuál ha sido la más representativa y, por favor, si alguna vez has sentido miedo. Sí, mira, esto surgió, yo supongo, claro, Paloma ya estaba, y un buen día me llamó, ¿fue Clara o Carlos? No recuerdo si fue Clara o Carlos, y me dijeron para colaborar con ellos, y yo estaba encantado, yo dije que sí, claro, pero tuve miedo porque siempre cuando voy a las investigaciones siento una especie como de culebras aquí en el estómago, porque no me dicen a lo que vamos. Entonces, claro, yo siempre intento estar a la altura de la situación, intento que la antenita pues funcione, ¿no? Pero yo no puedo garantizarlo. Entonces, claro, afortunadamente ellos son muy amables y son muy majos conmigo, ¿no? Y afortunadamente las cosas que yo siento pues sí tienen que ver con lo que ocurre, que para mí eso es un buen impulso, porque quiere decir que primero no estoy loco, segundo que no me estoy inventando, no estoy fabulando nada, y tercero que pues efectivamente hay una realidad que está ahí, que de una manera u otra conecta conmigo, y yo lo agradezco mucho eso, o sea, y si te soy sincero, le agradezco mucho ese otro lado también, porque pues algo verán en mí, no lo sé, o igual es como cuando en las noches de verano enciendes una antorcha y vienen todos los mosquitos, pues algo parecido, no Algo sé. así. Pues qué miedo. Sí, pero eso es una cosa que con el tiempo vas puliendo, o sea, con el tiempo aprendes a decir no. Mi vida diaria es ir a la oficina, pagar mis recibos, cocinar, planchar, hacer todas las cosas que tengo que hacer, quedar con mis amigos, o sea, mi vida básica es eso. Luego está el otro lado que sí, o sea, no te mentiría, pues todo el tiempo sí sientes cositas, pero hay que saber cerrar la puerta, porque si no te obsesionas y porque luego te acabas creyendo quien no eres, o sea, y siempre digo, o sea, hay que tener mucho cuidado con la gente esta que va de yo intuyo todas las cosas, yo he visto a tu padre, yo y tal, hay que tener mucho cuidado. Y más aún si te dicen que van a hablar con tu padre y te van sacando 500 euros cada vez. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esto está lleno de sinvergüenzas, ¿sabes? Y hay gente que sí tiene la posibilidad de poder conectar, pero hay otros que son los sinvergüenzas y que juegan con los sentimientos de la gente y que engañan. Pero bueno, en mi caso, con Cuarto Milenio, pues Iker y Carmen confiaron en mí. Lo de las islas fue un punto muy interesante porque, claro, estar con militares y que saliesen cosas que materialmente yo no podía saberlas, ni Paloma tampoco. Sí, que coincidisteis además los dos. Sí, claro, pero porque cuando los hechos están, ¿sabes? Y cuando ellos quieren hacerse notar, también. Porque depende de ellos, ya te digo, o sea, no depende de ti. El telespíritu, dígame, no existe. No hay un manual de estilo para estas cosas, ¿no? Y eso pasó, entonces que claro, que Pedro Baños, pues un oficial y que luego otros coroneles digan, pues para mí fue una cosa interesante, buena. Me gustó mucho también estar en Daroca, si no me equivoco, en la casa museo del padre de Mingote, donde lo que yo vi fue pues a este señor y que afortunadamente fue una experiencia muy bonita, Nacho Navarro tocando el piano y el señor encantado, porque no siempre te vienen a asustar, no siempre te vienen llorando, no, muchas veces vienen contentos de que les hagas caso, simplemente eso. El otro lado es completamente humano, completamente humano. Como somos aquí, somos ahí, tal cual. Exactamente. O sea, no existe ese punto en el cual te conviertes en un ser con 40.000 alas, eso no es así, no es así. Y pasar miedo, yo creo que el primer miedo que paso siempre es el que te digo de las culebras, de saber qué va a pasar, porque además cuando voy siempre me voy preparando, me concentro un poco, pero luego viene la cosa mental que vas cambiando, digamos, tu postura mental, vas cambiando tu postura física, porque el teléfono tiene que funcionar bien, ya. ¿Sabes? Entonces yo, o sea... Sí, seguir tu vida. Claro, entonces pasé un poco no de temor, pero sí más bien de respeto. En Cuarto Milenio, hace poco en una investigación, cuando una mujer que vi, que apenas entramos a la casa, me miró y me miraba con una cara que a veces cuando te miran con determinadas caras no es que te dé miedo, pero te impone.
te impone mucho, porque esa mirada es que cuesta un poquito, aunque hayan dejado el cuerpo, a veces hay miradas que son... Que matan. Sí, que los ojos son súper potentes. Sí. Y esta mujer, yo comencé a decir cosas a la familia y ella me decía, no te están diciendo todo, no te están diciendo todo. Y entonces en un momento determinado... Perdona, te estás refiriendo a la Casa del Albino, eso, ¿verdad? El eso, caso de la Casa del Albino. En un momento determinado me miró y, bueno, puedo decirlo, ¿no? Porque además es coloquial, me dijo, ¿para qué coño has venido aquí? Enfadada. Pero enfadada no porque estuviese pues cabreada conmigo, sino estaba enfadada porque yo no me estaban diciendo lo que había y porque de una manera u otra pues es como, vale, me estás mirando, pero ¿y? Claro, ella quería en cierta manera que tú fueses el portavoz Claro. de su verdad. Y luego al final, claro, cuando se han ido hilando los hilos de toda la historia, pues han cuadrado. Siempre en el programa intentamos ayudar, que esto es una cosa que no se ve en las cámaras porque es una cuestión de discreción, tiene que ver con la gente que nos llama y pues porque hay cosas que hay que hacerlas en su contexto y una cámara no es el contexto. Entonces ayudamos, creo que funcionó, por lo menos se naturalizó algo y fue bonito, pero la mirada esta no la olvidaré. Y si me permites, uno de los recuerdos más bonitos que he tenido, aparte de una situación que pasó con mi madre, fue también investigando con EPTA en un hotel, estar mirando, estuve en un sofá y de repente escuchamos que en la parte de arriba como que movían cosas y no había nadie porque el hotel estaba vacío. Y cuando esas cosas pasan es genial porque, o sea, ocurre, el hecho está ocurriendo, ¿sabes? Y queda registrado, o sea, se oyó, quedó grabado y tal. Y entonces en las escaleras vi una mujer como de los años 60, guapísima, guapísima, y me hizo así diciéndome quiero bailar, pero hizo el gesto así. Y ese gesto me sonó como muy de, no sé, como muy... Muy insinuante. Sí, muy sensual, ¿no? Y Sí, sí. iba vestida con un traje como de color gris, un poquito largo, llevaba como un pañuelo aquí. Recuerdo que tenía el pelo, era rubia, tenía como un moño aquí, unos ojos verdes muy potentes, guapísima. Y yo decidí subir la escalera para ir donde estaba ella. Y mientras me acerqué, pensé, voy a ver si es una impregnación. Y cuando estaba subiendo las escaleras, giró la cabeza, me miró y volvió a ser así. O sea, con lo cual ya giró la cabeza, me estaba mirando. Claro, sé que suena súper fantástico, pero era genial, porque mientras estaba pasando esto, pues había una fenomenología que estaba ocurriendo. Subí hasta más o menos, pues como la altura de donde estaba la cámara, un pelín más allá. Y ella estaba, no me acerqué más porque me dio cosa, sinceramente. Entonces me dijo, quiero bailar, y le dije, vale, ¿quieres que bailemos? Y me dijo, ya me gustaría, pero no puedo porque no estamos en el mismo sitio. Y sentí un olor a perfume delicioso, me miró, sonrió, me volvió a hacer así y me dijo, yo de tu cara no me olvido. Y yo le dije, yo tampoco me voy a olvidar de tu cara. Y me dice, pues ya algún día nos veremos. Y entonces vi que subió las escaleras, con el vestido, el olor del perfume era un perfume como antiguo, ¿sabes? Y cuando se giró, sonrió y me dijo, pero yo te llevo conmigo. Y me pareció tan bonito, ¿sabes? Tan bonito, tan bonito. Claro, luego bajé, estaba con una cara como de atontado, el resto del grupo, claro, pasaron muchas cosas y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Fantástica. Simplemente, ya para aprovechar que estamos aquí, antes comentabas el efecto linterna. Sí. En hospitales o, por ejemplo, ahora mismo aquí, ¿tú sientes eso? Como que hay una atracción, como que se acercan. Aquí hay mucha tranquilidad, ya te digo, o sea, están en paz, tranquilos. Sí, o sea, al hombre que te digo que le noté que estaba por ahí, ahora no está, y la mujer ya no está por aquí tampoco, pero hay una tranquilidad tremenda. Hay algunos sitios en los hospitales que sí se queda ese efecto, porque claro, las emociones tan fuertes siempre se suelen quedar, pero a veces las sensaciones bonitas también quedan, ¿eh? O sea, hay sitios en los que dices, qué bien que me siento aquí, porque claro, o sea, nosotros somos portadoras y generadoras de energía a lo bestia, entonces
¿No te ha pasado nunca de repente entrar a una casa y decir, qué mal, qué raro está el ambiente, y descubrir que la familia ha discutido, que ha habido... Sí. Pues claro, es porque soltamos eso, soltamos. O sea, Somos no solamente, energía. claro, mira, si somos capaces de desprender, si con una mirada podemos hacer sentir bien o mal a alguien, imagínate con sentimientos potentes. Es tremendo. Y ahora aquí hay una tranquilidad tremenda, tremenda. O sea, de hecho es un sitio muy apacible, muy apacible, me gusta, me gusta. Aunque se mezclan estratos de épocas y de gustitos. Sí. Pues recomendamos a todos nuestros lectores que vengan aquí al Cementerio Inglés de Madrid para pasear entre sus tumbas y su historia. Queríamos darte las gracias, Aldo, de parte de todo el equipo, por habernos concedido esta entrevista y por haber sido tan generoso contándonos todas tus experiencias. No, y yo os agradezco a vosotros porque una cosa que me gusta mucho de Mistérica es que es una publicación mágica, ¿sabes? Tiene ese punto real de... No es solamente el interés, sino está el trasfondo, ¿no? Y yo creo que el genio y la figura, el ser y el saber estar, todo eso siempre va unido a todo esto, ¿no? Y es muy bonito hacer estas cosas, sobre todo porque es una manera también bastante lúcida de mostrar y de dar. Es una manera bonita de acercar los misterios, pero desde un punto de vista muy cercano, que no deja de ser mágico, al contrario. Hay que empezar desde el principio y creo que es una buena manera de hacerlo, así que yo encantado, encantado. Pues muy agradecida por tus palabras y muchísimas gracias, Aldo. Nos volveremos a ver muy pronto. Desde luego, gracias. Gracias.